Les contaremos la historia de Flor María García Valle, una joven madre de 33 años de edad. Nació el 19 de septiembre en 1987. Es originaria del municipio de Acajutla, en el departamento de Sonsonate, en El Salvador. Contrajo matrimonio con Joel Omar Valle Leiva, quien es odontólogo de profesión, motivo por el que ella decidió vivir en Cojutepeque, una ciudad ubicada a 1 hora de San Salvador. Desde hace más de 5 años, ambos concibieron a 2 lindos niños, uno de 3 años de edad y el otro de 5 años de edad. Flor García era estudiante de licenciatura en idiomas de la Universidad de El Salvador, por motivos de la pandemia, situación que vivía todo el mundo. Ella estaba recibiendo clases virtuales y a la vez era asistente auxiliar en la clínica de su esposo Joel Valle. Las personas que conocían a Flor García la consideraban como una mujer muy dedicada a la familia, muy responsable y amorosa, con sus pequeños hijos. Siempre se preocupó por cada uno de ellos. Además, ella y su esposo asistían a la iglesia Bautista Emanuel y regularmente participaban en retiros de pareja, ya que Flor García consideraba que esto les ayudaba mucho con los problemas matrimoniales. Siendo el 15 de marzo en horas de la noche, Flor García se ofrece a realizar las compras de algunos insumos odontológicos que necesitaba la clínica en donde ambos trabajaban. Es así que el día siguiente, Flor García viaja de Cojutepeque hacia San Salvador. Al amanecer, siendo ya 16 de marzo a las 6:30 de la mañana, Flor García sale de su casa rumbo a su destino sin imaginarse que jamás volvería. Su esposa, Flor García, había decidido viajar en autobús colectivo a pesar que ella tenía su propio vehículo. Pero por no contar con su licencia, optó por irse de la otra manera. Cuando salió de su casa le envió unos mensajes al teléfono de su esposo, diciéndole que se había preparado temprano para salir, dándole también algunas indicaciones sobre lo que tenía que hacer con los niños mientras ella no estaba. Durante todo el día su esposo Joel Valle realizaba sus cosas con normalidad y encargándose de las cosas de sus hijos. Pero al pasar las horas y no tener noticias de su esposa, decide llamar a los familiares de Flor García que viven en otra provincia del país, recibiendo una negativa por parte de ellos, diciéndole que nadie sabía su paradero, motivo por el cual decide acudir a la policía para realizar la denuncia sobre la desaparición de ella, indicándole a la policía que lo único que sabía es que su esposa había salido desde muy temprano hacia San Salvador, sin poder darle más información. José Valle manifiesta que ella había salido cuando él todavía se encontraba dormido, asumiendo que partió de casa a la hora que ella tenía planeado, que era las 6:30 de la mañana, ya que su esposa Flor García estuvo alistando la ropa que iba a ponerse un día antes, motivo por el que no sabe con qué ropa salió de casa, y porque también él se levanta habitualmente a las 7 de la mañana. La policía no tenía ninguna pista sobre el paradero de Flor García, que pudiese ayudar para poder localizar su ubicación. Flor García era una mujer que creció en una familia grande con varios hermanos, siendo ella la hija menor. En el 2004 inició una carrera universitaria en ciencias jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ubicado en San Salvador, pero lamentablemente en el 2008, cuando le faltaba muy poco para culminar su carrera, su madre fue asesinada, y por más que ella y su familia intentaron buscar respuestas, su crimen quedó impune, siendo el motivo principal por el que dejó la carrera y comenzó a trabajar en otras áreas. En el transcurso de su vida conoce a Joel Valle a partir del año 2014, un joven odontólogo con quien tuvo una relación y pensó que sería el amor de su vida. Con el tiempo quedó embarazada de su primer hijo, y fue allí cuando Flor García decidió irse a vivir con Joel Valle a Cojutepeque, para formar un hogar, llegándose a casar recién en el año 2019. Con la desaparición de Flor García y sin una información clara de su paradero, sus 2 hermanos, quienes viven en Acajutla,
A más de 2 horas de Cojutepeque, deciden viajar desde Acajutla hasta la casa de su hermana Flor García para hablar con las autoridades e iniciar una búsqueda junto a otros voluntarios, con la esperanza de recibir alguna noticia de su hermana, estableciendo en Cojutepeque los días que sea necesario para buscarla. La familia de Flor García, en especial su hermana Isabel García, ha comenzado una campaña en búsqueda de su hermana, iniciando primero la búsqueda en los alrededores de la casa donde vive, con su pareja, yendo de casa en casa del vecindario para preguntar a los vecinos si alguien sabe algo sobre ella. Luego comenzaron a pegar afiches con la foto de Flor García por varias zonas de la ciudad y realizó concentraciones en diferentes lugares para así exigir una búsqueda eficiente de su hermana por parte de la policía. Flor García vive con el padre de sus hijos en la calle de Cojutepeque, que conduce a San Ramón. A la par de la vivienda hay un terreno baldío en el cual los hermanos hicieron un rastreo con la esperanza de encontrar pistas que los puedan llevar al paradero de la joven. Los hermanos de Flor no dejarán de seguir buscando porque para ellos la consideraban como la bebé de la familia, por ser la última de todos. Unas 25 personas entre familiares y amigos residentes de Acajutla viajaron más de 100 kilómetros para realizar una concentración en uno de los parques de Cojutepeque, para pedir a las autoridades correspondientes que les ayuden a encontrar a Flor. Su primo Ovidio Lemus dijo en voz alta: "Somos familia y tenemos que estar unidos y no dejarlos solos en este momento difícil". Una de las personas que también acompañó a la familia García fue la señora María Bolaños, de 54 años de edad, quien viajó desde el municipio de San Marcos para apoyar a los hermanos de Flor, manifestándose en las marchas realizadas, diciendo: "Nuestra meta es encontrar a la chica viva, porque no queremos una menos". María también hizo un llamado a las autoridades para que ayuden en la búsqueda de la joven madre, diciendo: "Esto es duro para la familia". Por su parte, Isabel les exigió que hagan todo lo posible para encontrar a su hermana. "Espero que remuevan todo lo que tengan que remover para encontrarla". Las autoridades comenzaron una investigación por la desaparición de Flor García, recopilando información y pruebas que los ayude a llegar a una pista de su ubicación. Como es de costumbre en estos casos, el primer sospechoso siempre es la pareja de la víctima, por lo que comenzaron a entrevistar a Joel Valle sobre la última vez que la vio y habló con ella para ver si así lograban conseguir información sobre cómo estaba vestida la última vez. Pero no consiguieron lo esperado, ya que Joel Valle les dijo que no sabía cómo estaba vestida cuando ella salió del hogar, repitiéndole lo mismo que había dicho cuando colocó la denuncia. Los policías le preguntaron si había tenido alguna comunicación con su esposa antes de la desaparición, dando Joel Valle como respuesta al principio que no había tenido comunicación con ella durante todo el día. Pero tras revisar su teléfono celular, las autoridades descubren unos mensajes que supuestamente fueron enviados por Flor García a través de otro teléfono celular, alrededor de las 10:30 de la mañana del 16 de marzo. Joel Valle les dice que había recibido los mensajes, pero que no sabía de quién era el número de teléfono, ni sabía tampoco dónde ella se encontraba. Los familiares de Flor García comenzaron una campaña a través de redes sociales, creando una página de Facebook con el nombre Todos Somos Flor, colocando ese mismo eslogan en todas sus publicaciones para lograr difundir el caso a más personas y conseguir alguna información de ella. Sus hermanos, sus sobrinos, salían todos los días a pegar afiches en las calles y preguntar en varios lugares si alguien la había visto o sabían algo de ella. Pero la familia de Flor no se encontraban convencidos del relato que habían brindado de Joel Valle. La hermana de Flor comenta que ella paraba siempre en comunicación con su hermana, contándose siempre lo que hacían durante su día a día, a través de un grupo de WhatsApp que tenían entre los hermanos. Y justo el día antes de su partida, los hermanos habían estado conversando por el chat y en ningún momento su hermana les había dicho que se iría a San Salvador.
La policía durante su investigación incautó 2 vehículos de la pareja, justo antes de que Joel Valle los pensara llevar al autolavado para que fueran a limpiarlos. Pocas semanas después de la desaparición de Flor García, su esposo Joel realizó una publicación en su cuenta de Facebook, dedicado a su esposa, colocando en el mensaje que él y sus hijos la amaban y la extrañaban mucho. Pero lo que Joel no se esperaba es que muchas personas comenzaran a cuestionar su versión sobre la desaparición de su esposa y lo colocaban como culpable del caso, motivo por el cual Joel tuvo que cancelar su cuenta de Facebook. El tiempo transcurría y por parte de las autoridades no había respuesta, haciendo que el caso de Flor García comenzara a enfriarse. Durante un poco más de 100 días, hasta que el pasado 25 de junio, Joel Valle fue detenido por la policía por ser el principal sospechoso por parte de la desaparición de su esposa Flor García. Las autoridades tenían claros indicios de la participación del esposo en los hechos, ya que descubrieron que él simuló los supuestos mensajes que Flor le había enviado el 16 de marzo desde un celular desconocido. La policía pudo descubrir que ambos teléfonos se encontraban dentro de la misma casa de la pareja. Además, los investigadores notaron que el día siguiente de la desaparición, Joel Valle tenía rasguños en su cuerpo, aunque ante las demás personas era evidente que él no se encontraba involucrado y mucho menos interesado en la búsqueda de su esposa. Nunca salió a buscarla, ni participaba en las concentraciones que realizaba la familia. Solamente se le vio una vez dando declaraciones públicas a la prensa y no se notaba nada preocupado, y tampoco triste por no encontrar a su esposa. Todo lo contrario, se le veía sereno, tranquilo y muy poco emotivo. Junto a Joel Valle también fue detenido Francisco, primo de Joel, a quien las autoridades también lo acusaron de ser cómplice del crimen realizado a Flor García. Hasta ese momento los 2 detenidos estaban siendo acusados de delitos relacionados a la desaparición de Flor, pero el 29 de junio la Policía Nacional Civil al fin pudo localizar el cuerpo de Flor García, gracias a la afirmación de Joel del Valle, quien aceptó haber asesinado a su esposa, revelando el sitio donde ocultó el cadáver, junto a su cómplice y primo, Francisco Boanerges Valle Quesada. Ellos premeditadamente ubicaron un lugar, ocultando así el cuerpo de forma deliberada, a sabiendas de que era un sitio al cual progresivamente se iban a ir depositando tierra y escombros, lo cual iba a cambiar totalmente la configuración topográfica del terreno. Joel Valle confirmó que la altura del kilómetro 32 de la carretera panamericana fue el lugar utilizado para ocultar el cuerpo de su esposa. El sitio lo utilizaban para botar ripio y basura, un lugar que previamente fue escogido por los acusados para poder deshacerse del cuerpo de Flor García. La prensa comunicó a través de las redes que Joel Valle había aceptado la culpa y también había llevado a la policía al lugar de los hechos. El cadáver presuntamente de Flor García fue encontrado. La fiscalía se encontraba a la espera de las pruebas de ADN para asegurarse que pertenecían a la víctima. Joel Valle Leiva fue acusado ante el Juzgado Segundo de la Paz de Cojutepeque de la desaparición de su esposa y de expresiones de violencia en contra de ella. Su primo Francisco Boanerges Valle Quesada enfrentará el delito de cómplice necesario, ahora que las autoridades ya tienen la certeza de que el cadáver hallado corresponde a Flor García. Serán acusados de feminicidio agravado. El cuerpo irreconocible de Flor María García estaba sepultado bajo una gran cantidad de basura, donde el ministro de Seguridad utilizó todos los recursos que sean necesarios para poder sustraer el cuerpo, movilizando más de 700 metros cúbicos de tierra para hacer todas las excavaciones pertinentes. También se contó con la colaboración de centros penales de reos en fase de confianza, dentro de su plan Cero Ocio. Además se utilizaron retroexcavadoras de la CEL y la ayuda de la alcaldía de Cojutepeque.
Después de estar 3 meses desaparecida, la familia de Flor García informó a través de su página Todos Somos Flor que los restos hallados eran de su hermana, Flor García, de 32 años, y que serían sepultados en un cementerio privado de Sonsonate. No obstante, agradeció en las redes sociales y también a través de su página de Facebook, Todos Somos Flor, a todas las personas que les mostraron su apoyo y solidaridad durante los 105 días de la búsqueda de Flor María García, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 16 de marzo. En estos momentos de dolor, les pedimos espacio y respeto para nuestra familia. En un acto emotivo, decenas de globos blancos fueron liberados en memoria de la víctima de feminicidio. El movimiento que hizo posible que mi hermana estuviera aquí se llama Todos Somos Flor. La hermana de Flor agradeció a todos con esta frase diciendo: a todos los que nos han apoyado desde aquel primer día y que se han unido a lo largo, es que extendemos un enorme e inalcanzable gracias. Gracias por brindar su voz, gracias por nunca dejarnos solos en nuestra búsqueda. Concluyendo con un beso al aire, dedicado a su hermana Flor García. Gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele y sus proyectos de reos en fase de confianza y su plan Cero Ocio, ayudó a la extracción del cuerpo de la joven madre Flor García, para poder así resolver el caso de feminicidio ocasionado por su esposo, Joel Valle, quien se encuentra en prisión junto a su cómplice. El presidente Nayib Bukele no dejará que hombres como él sigan asesinando a mujeres que lo único que hicieron fue entregarles todo el amor que pudieron dar a una persona que no se lo merecía. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp, y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.